Bien, vamos a hablar hoy de análisis de funciones. Para analizar funciones tenemos que interpretar qué es el dominio y qué es la imagen de una función. El dominio de una función es el conjunto de los valores de x para los cuales existe gráfico, es decir, de qué x a qué x ustedes ven gráfico, ¿sí? Siempre sobre el eje x. La imagen es el conjunto de los valores de y, ¿sí? Para los cuales existe gráfico, es decir, de qué y a qué y hay gráfico, ustedes ven gráfico. Entonces, el dominio y la imagen se leen parecidos, pero en ejes diferentes. El dominio se lee en el eje X y la imagen se lee en el eje Y. No olvidar eso. Bien, veamos el dominio de esta función. Tenemos esta curva, esta es la función, la curva esta, y podemos observar que la curva empieza en el -4 del eje X, la recorro toda y termina en el 5 del eje X. Entonces el dominio de esta función es del -4 al 5. Recuerden que el dominio se lee en el eje X, ¿sí? Veamos la imagen. La imagen se lee en el eje Y, entonces yo voy a mirar hasta qué Y, ¿sí? Hay imagen. Entonces yo sé que hasta acá hay gráfico. Más arriba de este punto no hay gráfico. Después sigo bajando y veo que hasta acá hay gráfico. Más abajo no hay. Entonces sobre nuestro eje Y, nuestra imagen va a ser desde el -2 hasta el 3. Porque por encima o por debajo de esos números ya no veo gráfico, ¿sí? Entonces nuestra imagen es desde el -2 hasta el 3. Tratemos de poner siempre primero el número más chiquito y luego el número más grande. Bien, raíces. Las raíces de las funciones son los valores de x, o sea que tengo que mirar el eje x, por donde la gráfica cruza a este eje. Recuerden que la gráfica es la curva que nosotros vemos, ¿sí? Vamos a mirar el eje x y vamos a ver en qué momento esa curva está tocando dicho eje. Entonces, camino por el eje x y acá la curva lo está tocando. Por lo tanto, -4 es raíz. Sigo caminando, no veo nada, no veo nada. Llego acá y veo como la curva también cruza en el eje X, por lo tanto 0,64 también es raíz. Sigo caminando, esto no es curva, ¿sí? Entonces continúo y acá la curva vuelve a tocar el eje X, por lo tanto 4,36 también es raíz de esta función cuadrática. Y las raíces se escriben de la siguiente manera: x igual a -4, x igual a 0,64, x igual a 4,36, ¿sí? No se ponen los números separados con comas, se ponen x igual. Bien. Hablemos de la ordenada al origen. La ordenada al origen es parecida a las raíces, pero en el eje Y, ¿sí? Es el valor de Y donde la gráfica cruza a dicho eje. Entonces, en las raíces caminábamos por el eje X. Bueno, para la ordenada al origen vamos a caminar sobre el eje Y y me voy a fijar cuándo la gráfica cruza este eje. Y lo cruza en 1. Por lo tanto, la ordenada al origen de esta gráfica es Y igual a 1. Es importante destacar algo. Las funciones van a tener una única ordenada al origen, ¿sí? Va a haber un único valor. En cambio, las raíces puede haber más de uno, puede haber 2, 3, 4, 5, 10, 1.000.000 de raíces. Van a ser difíciles de encontrar, pero las puede tener, ¿sí? Es importante diferenciar las raíces de la ordenada al origen. Entonces, las raíces se leen sobre el eje X y la ordenada al origen se lee sobre el eje Y. Por lo tanto, hay una única ordenada al origen. En este caso es el 1 porque es por donde la gráfica cruza al eje Y. Y se escribe Y igual a 1. Bien, máximos y mínimos de una función. El máximo es el punto más alto de la gráfica. Agarro mi dedo y señalo cuál es mi punto más alto de la gráfica. Es importante que es un punto, ¿sí? Por lo tanto va a tener coordenada X y coordenada Y. El mínimo es el punto más bajo del eje, del gráfico. Es el punto más bajo del gráfico y tiene dos coordenadas: coordenada X y coordenada Y. No olvidar eso que tiene dos coordenadas.
Bien, el punto más alto es este y el punto más bajo es este, ¿sí? Más abajo de este no hay nada y más arriba de este no hay nada. Entonces yo sé que este es el máximo y que este es el mínimo. Vamos a recordar que tenemos que, al señalar mi máximo, escribir la coordenada X y escribir la coordenada Y. Entonces yo señalo mi máximo, ¿sí? Agarro mi dedo, digo, este es el máximo. Ahora que estoy parada en el máximo, voy a ir a mirar el eje X para saber qué coordenada X tiene ese máximo. Entonces, estoy en el punto más alto, voy hacia abajo y veo que el -2 es la coordenada X de ese punto máximo. Voy a mirar al eje Y y me encuentro con el 3. Por lo tanto, el 3 es la coordenada Y de ese máximo. Finalmente se escribe que máximo es igual al -2, 3. Ahora me voy a ir a mi mínimo. Agarro, señalo, este sé que es mínimo. Voy a mirar mi coordenada X, que es 3, y voy a ir a mirar mi coordenada Y, que es -2. Por lo tanto, mi mínimo es el 3 menos 2. Se escribe coordenada X, coordenada Y, no al revés, ¿sí? Primero va el valor del eje X y después va el valor del eje Y. Bien, intervalos de crecimiento y de decrecimiento. Los intervalos de crecimiento es los valores de X, ¿sí? Para los cuales la gráfica sube. Entonces la pregunta sería, ¿de qué X a qué X mi curva subió? Y los intervalos de decrecimiento son los valores de X, se sigue leyendo en el eje X, pero cuando la gráfica baja, ¿sí? De qué X a qué X mi gráfica baja. Entonces, veamos en nuestro ejemplo. Lo que les puedo decir es que pinten de colores, ¿sí? Aquellos tramitos que ustedes ven que suben y de otro color aquellos tramitos que ustedes ven que bajan. Bien, podemos ver que desde esta X, desde el -4, acá mi gráfica sube. Pero no sube hasta el 3, porque dijimos de que X a que X sube, ¿sí? Entonces, una vez que yo subí y llegué a lo más alto, voy a ir a mirar a mi eje X, que es el -2. Por lo tanto, en el intervalo -4, -2, la gráfica sube. -4, -2. Pasa que en este ejemplo tenemos otro tramito donde la gráfica vuelve a subir. Ese intervalo se va a unir con la letra U. Entonces va a ser el intervalo -4, -2, unión, o y, tranquilamente se puede decir. Fíjense cómo empieza a subir desde el X3, desde acá, porque no miro el eje Y, porque la pregunta es de qué X a qué X sube, ¿sí? Entonces, empezó a subir desde acá, empezó a subir en el X3, sube hasta acá, porque acá se terminó el gráfico. Así que subió hasta el 5. Por lo tanto, del 3 al 5 nuestra gráfica también sube. Tenemos dos intervalos de crecimiento. Crece desde el -4 al -2 y desde el 3 al 5. Bien, intervalos de decrecimiento. Voy a pintar de otro color cuando mi gráfica decrece, o sea, baja. Todo este color violeta, nuestra gráfica baja. Voy a mirar a partir de que X, ¿sí? No miro el Y, miro el eje X. ¿A partir de acá baja? Bueno, desde acá voy a mirar mi eje X. Baja a partir desde el -2. Entonces bajo, 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 hasta este punto. No tengo que mirar el eje Y, tengo que mirar el eje X. Y el eje X es el número 3. Por lo tanto, nuestro intervalo de decrecimiento va a ir desde el -2 hasta el 3. Recuerden, es muy importante, por favor, que recuerden que los intervalos se leen de qué X a qué X, ¿sí? No se confundan. Bien, conjuntos de positividad y conjuntos de negatividad. Los conjuntos de positividad son los conjuntos de los valores de X, otra vez, este conjunto también se lee sobre el eje X, para los cuales la gráfica se encuentra arriba del eje X. Y el conjunto de negatividad son los valores del eje X para los cuales la gráfica se encuentra abajo del eje X. Siempre se leen con los X, de que X a que X está arriba, de que X a que X está abajo. Bien, pintemos de colores, ¿sí? Lo que está arriba del eje X y de otro color lo que está abajo del eje X. Bien, yo pinté de verde.
hasta acá, el eje X, de este X hasta este X, está arriba de dicho eje. Y después a partir de este X hasta el 5 está arriba del eje X, la gráfica, ¿sí? Por lo tanto vamos a tener dos intervalos porque tuve que pintar dos veces. Pinté acá y acá. Y voy a mirar los X, ¿sí? A partir de qué X hasta qué X pinté. Pinté desde el -4 hasta este, que era la otra raíz, que es 0,64. Y pinté desde esta raíz, que era 4,36, hasta el 5. ¿Sí? Fíjense cómo miro los ejes, solamente el eje X, ¿sí? Los valores del eje X. Bien, y tengo dos intervalos porque tuve que pintar dos veces. Bien, vayamos al conjunto de negatividad, es decir, lo que está abajo del eje X. Pinté de rojo lo que está abajo del eje X. Entonces voy a mirar desde qué X hasta qué X pinté. Pinté desde el 0,64 hasta el 4,36. Entonces mi conjunto de negatividad es del 0,64 hasta el 4,36.